Querido, apreciado y reverenciado Robinson Ferreira, creador de la literofilosofía, amado profesor, usted prometió hablarnos de ciertas civilizaciones y hablarnos de que nos iba a echar algo acerca o un cuento, no sé cómo es que usted dijo que unos huevos de lagartija. Sí, querido estudiante, póngase cómodo, usted es estudiante para poder hablar estos temas de lo que se conoce como el Estado de Derecho y lo que es el Estado social de derecho. Son dos cosas que tienen mucho parecido, pero que no son lo mismo, porque hay una preconstitución y porque hay una postconstitución, y que desde los tiempos más antiguos los imperios han utilizado las etnias para edificar sistemas económicos. Nosotros no podemos echar de menos que la actualidad del mundo económico, cultural y político radica en la cuestión popular. Y casi todos los imperios actuales se basaron sobre determinadas revueltas y así también sucedió en Europa, cuando la Comuna de París y todas esas cuestiones, todo tiene un movimiento, una cuestión por qué. No por eso, pero antes de hablarnos de ese idioma chino que dice usted que fue uno de los últimos que aparece y que han sido muy difícil, porque yo sé que usted es capaz de hablarnos de los inicios de el idioma hebreo y el arameo, ya metiéndose en la lingüística, la cuestión de los acadios, de los sirios, de los hititas, como prometió, profesor. Pero no es cuestión de los huevos de lagartija, profesor. Hombre, pero como no voy a explicarle, queridos estudiantes, para eso son mis alumnos de literofilosofía y mis discípulos. Usted verá si dejan caer mi mentalidad. Háganse el cargo que ya no existe Sócrates, Aristóteles, pero está el profesor Robinson. Vamos a hablar de estos temas. Mire, lo que pasa es que existen muchas cosas que tienen que ver con la lengua y con las civilizaciones. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en una civilización contemporánea que pasó de una moderna, que en literatura aparecen esos grandes como Rubén Darío y toda esa gente, pero que nosotros actualmente hablamos de Estado Social de Derecho. Antes de hablar de Estado Social de Derecho, querido profesor, háblenos de eso de lagartija. Bueno, siempre han visto personas que se han convertido en héroes, por ejemplo, cuando al hombre araña en Estados Unidos lo pica una araña, ¿verdad? Que de pronto un científico tiene años y años de estar buscando una fórmula y de pronto una araña cae que estaba en un foco y como que calentó y ¡pam! Y ella se tiró y le cayó encima y se espachurró, y el tipo de ahí le vino la idea creo que fue para crear la penicilina. Ese creo que era Ian Fleming, que tiene el apellido de otro Fleming que fue el autor de a the Service Secret a Your Majesty, al servicio secreto de Su Majestad Chismon, 007, ¿se acuerdan? Sí, profe, la vimos en películas, muchas películas de ella como espía, profesor, ese hombre grandioso de la policía. Bueno, bien, tenemos entonces que esos animales siempre han creado algo, que héroes y cosas. ¿Y qué pasa con eso de los huevos de lagartija? Pues, hombre, seguramente que yo tenía 4 años o 5 cuando mi madre me partió la boca porque encontró que yo andaba con un dinosaurio o una miniatura de ese dinosaurio. ¿Qué son los dinosaurios, profe? Hombre, son animales que existieron 600 millones de años antes de que naciera un paraíso terrenal, antes de que un Dios dijera que vamos a ser los gigantes de la tierra, antes de que creara un hombre llamado Adán, antes de que existiera un Satán, porque de eso vamos a hablar en estas cuestiones de la civilización y cómo penetra la palabra diablo en determinadas culturas. Pero por ahora vamos con los huevos de lagartija. Entonces resulta que esos grandes animales dinosaurios eran de donde provienen todos los grandes gigantes animales actualmente. El mamut, que ha desaparecido, el elefante, el otro, pero por ahí quedan los caimanes, quedan todavía las lagartijas, los lobos polleros, los lobos marinos, los morrocoyos. Las icoteas son miniaturas de dinosaurios que existieron más de 600 millones de años antes del hombre y todavía andan por ahí. Todavía ni idea de ningún arca de Noé. Por lo tanto, profesor, ¿y entonces qué fue lo que pasó? ¿Por qué su mamá le partió la boca? Bueno, y me partió la boca a mi mamá y me hizo lavar la boca 10 veces con Colgate, sencillamente porque en la casa había la leyenda y había los criterios
de los vecinos que se amotinaron en la puerta de la casa humilde de nosotros a verme cómo ella me sacaba los pedacitos de cáscara de los huevos de lagartija y las cabezas de lagartijitas de la boca, porque ellos decían que el que tocaba una lagartija o un huevo de lagartija, si cogía un pocillo se le caía y se quebraba, si cogía un plato se le caía, déle en puro plato de palo en ese entonces eran de aluminio y así por el estilo, pero no le den de losa porque los parte inmediatamente apenas los toque, se parten solo y entonces creo que esa lagartija, creo algo, es mi lenguaje, que es así y es capaz de destruir cualquier cuestión sólida, después que sea de vidrio o que sea falsa. Y ahí es donde vamos al Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho, querido profesor? Bueno, para hablar del Estado Social de Derecho es necesario que nosotros comprendamos que existe una preconstitución colombiana, o al menos hay antecedentes de la Constitución colombiana. Profesor, pero esa cuestión de la politización de la etnia, ¿qué es? ¿No? Este es un escrito mío que creo que no sé si La Libertad, antes, cuando era de Esper, o El Heraldo, yo lo llevé y creo que no lo publicaron, o si lo publicaron nunca vi el ejemplar, cuando hablo de la politización de la etnia, que en el siglo XXI era contemporánea, que se politiza. Y entonces por el estilo aquí hablo de muchas patologías, de médicos y enfermos con diferentes patologías que danzan al son de tambores en una época en que todo guacharaco quiere ser millonario, pero nadie quiere sembrar la tierra. Entonces ya este es un escrito que yo creo que yo lo guindé y leí de él en el canal de YouTube, donde yo digo que África en 1980 tenía 400 millones de habitantes, 450 llegaba, distribuido en razas blancas, amarillentas y negras, como son semitas, camitas, nicóticos, negros sudaneses, negros bantú, otentontes, pueblos mestizos, hausas, árabes. Las raíces de Egipto se buscan en África, indios, lubas, balobas, shana, barquímanos, pigmeos y grandes colonias europeas, y es cuna de la humanidad. En el mercado de Níger, las grandes colonias europeas que hicieron cuna y que se encuentran todavía por ahí colonias, vemos cómo mujeres caminan con la útil calabaza. Los comerciantes europeos llegaron a África en busca de esclavos y riquezas al continente, que fue dividido en colonias. Gran parte del continente es aún silvestre y hermoso. Las lenguas africanas son más, creo yo, que pasan de 600 y se diferencian en troncos lingüísticos. Según las tesis del origen de la lengua africana, que no está demostrada, los palenqueros ávidos de bienestar y lucro propio, olvidando la lucha ancestral e igualdad, colocan hoy miles de votos a los grupos políticos, que son utilizados muchas veces con la cuestión étnica y que van creando un abismo y discriminación social y económica contra la raza barranquillera, por ejemplo, cuando hay beneficios para uno y no hay beneficios para otro, como si fueran las únicas necesidades del país, al tiempo que avivatos se aprovechan y enriquecen con la cuestión étnica, antidesarrollo, pro sociedad en general, porque el desarrollo es de la sociedad en general y no solamente de grupúsculos políticos, sea con dinero o no. Hoy, por ejemplo, vemos que es más fácil entrar a determinadas universidades ciertas personas que a otros netamente barranquilleros, y que en este sentido hay injusticia social. Pero para yo seguir ahondando en esto, para no caer en que de pronto le beneficie a alguno políticamente y a otro no, quiero hablar de que sí existe y que el Estado Social de Derecho en nuestra Constitución, como segundo punto en una presentación social de derecho en Colombia, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo primero, de manera textual, reza o dice lo siguiente: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Por lo tanto, encontramos en el tercer punto que hay antecedentes de la Constitución colombiana de 1991, porque el Estado colombiano, conformado como un Estado de derecho centralizado con sujeción al ordenamiento jurídico, en donde se pretendía garantizar libertades individuales en detrimento de los derechos sociales colectivos, y la aguda situación de violencia en la década de los 80 y otros factores como la monopolización del poder, la exclusión e intolerancia social y política, la represión estatal y las demandas sociales insatisfechas dieron pie a la formulación de nuevas expectativas políticas y de estructura de Estado para Colombia, pues. Pasar de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho para seguir en la búsqueda de un Estado de bienestar. Y entonces aquí ya hay una diferencia en el Estado de Derecho y el Estado social de derecho, sencillamente porque el Estado de Derecho es aquel en el que sus funcionarios, los que forman parte del gobierno, tienen que velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, y en este tipo de Estado es importante que los ciudadanos cumplan la ley, pero es más importante y es más ejemplar y debe caer todo el peso de la ley para aquellos funcionarios públicos que forman parte del Estado, quienes ocupan cargos públicos, cumplan con esa ley, porque son los que deben dar ejemplo y deben tener una conducta recta e intachable. Por eso es cuando vemos que hay partidos y que ya se denigran y que ya no tienen más nada que ofrecer al mundo social, Estado social de derecho, futuro, y que estamos en época de gobiernos populares y que son los imperios que están saliendo adelante en el trabajo, en toda la cuestión, o como fue la cuestión china, que se conoció primeramente como un esclarecimiento teórico y político y tenía lugar en China popular. Por eso es que la revolución cultural que postergó posteriormente durante la época de dominio del grupo de Lin Piao fue reeditada con algunas encomiendas y añadidos como instrumento de lucha ideológica en la amplia campaña iniciada a raíz de la caída de Lin Piao y la agudización de los procesos ideológicos y políticos en China popular que alcanzan hasta hoy y la han llevado a ser una potencia mundial, comercial, industrial, amigable con los pueblos e imperio social, político y económico en el mundo, que va encabezando ciertas cuestiones y que ya hay que queden los economistas lo demás. Yo solamente les estoy transmitiendo lo que es esta cuestión de Estado social de derecho y cómo mi boca y mis dientes, que quizá le dio bastante calcio, pero que lo que dicen mis palabras muchas veces pueden destruir un edificio. Y por lo tanto creo que si los gobernantes que conocen el Estado social de derecho y conocen el Estado de derecho son los que deben dar ejemplo y sin embargo violan y caen en delincuencia y en cuestiones, sus partidos y sus cuestiones deben ser aniquiladas de la acción política masiva popular de un pueblo. Por lo tanto, cualquiera comentarios y cualquiera cuestiones de manotazo de ahogado por hacer sobrevivir a un ideólogo o a un hombre que ha violado los estados sociales de derecho, a un sistema político, un sistema de partido con el arropaje de democrático, no debe aparecer como posibles aspirantes a puestos políticos en un país que va en vía de desarrollo y que su economía va apuntando con otras efemérides mundiales de avanzada. Por lo tanto, yo quería decirles eso porque así ha sucedido a través de la historia de la humanidad. E incluso cuando vemos la cuestión, sí, profesor, usted dijo que iba a hablar que de los hititas y que iba a hablar de no sé qué. Bueno, sí, aquí tenemos que estar hablando de lo que le dije anteriormente de la historia de la civilización para ir viendo cómo las leyes van cambiando y cómo se fueron transformando muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo dejar de hablarles a ustedes de lo que a nosotros nos ha llegado y que, por ejemplo, cuando apareció la civilización árabe de su comienzo hasta el siglo X, cuando la Arabia preislámica, que estaba situada en el extremo
sudeste del continente asiático y albergaba desde los más remotos tiempos de la historia a una serie de pueblos nómadas que no encontraron su definitiva unificación hasta que Mahoma les unió bajo un mismo signo religioso. Y aparte de las regiones costeras y otras que en el interior formaban verdaderos oasis, fundamentalmente aquí se constituye el aspecto general de Arabia. Son las vastas regiones desérticas de dunas y arenas movedizas. Y así podemos seguir hablando acerca de todos ellos hasta encontrar los orígenes de su vida social organizada de los árabes. Las encontramos ya en la primitiva formación de tribus compuestas por campamentos que representaban una familia. Y entonces aquí vemos lo que es la trivial, lo familiar trivial, la tribu trivial. Y así no escapamos nosotros hasta que llegó a nosotros algo que también va a haber y que tenemos que estudiar, como la civilización española durante la Reconquista, por ejemplo, porque ya durante la Reconquista hay otras cuestiones. Y vemos que si hablamos de resurrección y reencarnación, estaríamos en esa India que tiene una cuestión que es un mapita o una organización social o una parte geográfica que nosotros muchas veces llamamos hindúes y que también forman parte de las civilizaciones antiguas, y por eso que el idioma chino, cuando ya me toca hablar de lingüística de todos estos pueblos para entender el paso del hebreo primitivo al arameo que dominó Jesucristo, ya es diferente la cuestión, pero que tiene muchas relaciones. Vamos a ver qué es esto de la civilización española y qué tiene que ver con esto de la Reconquista, para yo sí poder venir a hablar aquí de que la Babilonia, que no sé qué, Babilonia fue comercial y una ciudad próspera, pero lentamente cayó en la prostitución cuando se legalizó la prostitución. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Si nosotros sabemos que hay una cruz y hay otro emblema que forma parte de los pocos visigodos que después de la invasión islámica quedaron refugiados en las montañas norteñas. Es un estado aislado por barreras políticas del resto de la España musulmana. Fueron los encargados de labrar la Edad Media española. Y aquí aparece la Edad Media española. Y comenzaron estas reconquistas animados por la victoriosa batalla de Covadonga. Esa batalla de Covadonga, cuya fecha muy discutida, se calcula entre los años 718 y 725. Surge después de una serie de luchas civiles que no hicieron sino interrumpir y entorpecer los costosos comienzos de la difícil campaña. Alfonso II, a quien llamaban el Casto, allá por los principios del noveno, logra dar nueva fuerza a la resistencia cristiana e incluso comienza la repoblación de las tierras conquistadas, rescatando a numerosos mozoárabes. De tal manera que aparece algo que se llama el Camino de Santiago. Yo creo que del Camino de Santiago han escrito muchos escritores. Entre eso hay uno que hizo un libro del Camino de Compostela o Santiago de Compostela. Creo que, si no me equivoco, fue un hombre que creo que es brasilero. Yo tengo varios libros de él por ahí, no recuerdo ahora su nombre, pero tiene que ver mucho con esta cuestión del Camino de Compostela. Y esto durante el reinado de Alfonso II, donde se concurrió en Galicia el sepulcro del apóstol Santiago, y con este motivo vinieron a España numerosos peregrinos de todas las partes de la cristiandad. Los Pirineos, que hasta entonces no habían separado del resto de Europa, no se habían separado todavía, ellos fueron a partir de aquel momento una puerta abierta al influjo de los nacientes y de las diferentes directrices, romances que darían la pauta a lo largo de la Alta Edad Media. Cuando hablamos de romance, estamos hablando de un bloque lingüístico romance, del cual está el latín, el portugués, el español, el francés, el italiano, que se llaman bloques lingüísticos. Va a poder analizar también aquella Siria, Egipto, donde hay raíces de la lingüística semítica, e incluso en el África. Entonces,
por eso es que cuando entramos a literofilosofía, mis alumnos, sí, profe, yo me he encontrado con muchachos bachilleres por ahí que van bien de pura cultura de prostituciones y de sexos orales y de sexos anales que le mandan de otras culturas y pasan todo el día así, profe, y están flacos y doblados y paran más en el baño del colegio, las muchachas y los muchachos que en el salón de clase, profesor. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, profesor? No, ustedes sencillamente sigan con el profesor Ferreira y van a crear una cultura universal y van a tener capacidad de criterios, de lógica y consciente acerca de la verdad que no debe ser separada del conocimiento. Por lo tanto, seguimos en esta cuestión y así yo me puedo trasladar a estas culturas de las civilizaciones, por ejemplo, árabe de su comienzo hasta el siglo X, como ya le hablé de la Arabia preislámica y de esa Arabia que podemos entrar poco a poco, solamente le estoy dando unos abrebocas y que ahora nos interesa aquí un poco más esta cuestión española para poder entender también su historia y poder hablar algo. Santiago de Compostela, ¿cómo es que se llama ese escritor? Se me escapa ahora mismo, ya me está dando el Parkinson. Que no es Rossi, y tanto, he tenido una cantidad de libros de él y que he leído, pero se me olvida el nombre ahora mismo, carajo. Bueno, alguno que sea lector por ahí que me lo traiga de tarea, o me lo envíe por fax. Lo que pasa es que estos huevos de lagartija en mi boca, de dinosaurios que existieron 600 millones de años antes del paraíso terrenal y antes de Adán, hacen que se destruya todo, hasta a veces la memoria de las personas y hasta la mía propia. Por lo tanto, cuando hablo pueden caerse los platos, partirse los vidrios, etcétera, etcétera. Dicen que a veces lo hacen nada más lo de opereta, que hubieron algunos que dominan la ópera y entonces se parten los vidrios y eso. No sé si el profesor Ferreira lo logra hacer, pero esta cuestión de la politización de la etnia la estamos viendo hoy en pleno estado social de derecho en Colombia. No desde ahora este actual presidente, sino desde un tiempecito atrás, e incluso en la misma alcaldía de Barranquilla, donde no había, por ejemplo, puesto para un profesor Ferreira que fuera a barrer, sino que tenía que ser una persona que estuviera apoyando a la alcaldía de los burgomaestres que pasaron en fila india a través de y todavía están en una alcaldía de Barranquilla, y donde un profesor como Robinson Ferreira no tiene ni un CIPEN y nunca ha recibido ni 5 centavos de ningún estado, ni del actual ni del pasado. Por lo tanto, el camino de Santiago, que unido a las incursiones de los francos y a la tendencia que siempre tuvo Cataluña de estar abierta al exterior, hizo que la España unilateral y cerrada de los comienzos de la Reconquista llegase a formar un solo cuerpo con la cultura medieval de todo el occidente europeo. Ojo, no solamente España, todo el occidente europeo conspiró para que se hicieran realidades las cuestiones de la Edad Media. Y por eso cuando comienza la cultura medieval, estos comienzos de esta cultura medieval fueron confusos y penosos, porque la sociedad de los siglos IX, X y XI estuvo amenazada por el peso de la constante lucha y el bárbaro aislamiento del feudalismo. Era porque estaba cayendo poco a poco, se iba desboronando el feudalismo, como se desboronó el esclavismo y como se desboronó. Solamente aquí en Colombia todavía en el año 21 había esclavismo en Santa Marta, así todavía gente que tenía sus tierritas y sus esclavos y su vaina, se perduró. Todo eso tiene que ver con estas raíces. Por eso es que la Europa de esta época hubo de hacer frente a las nuevas invasiones nórdicas. España estuvo sumida en la confusión política de los primeros, de todos aquellos primeros y más duros años de la Reconquista, que avanzaba lentamente hacia una victoria lejana. Eso hizo que el retraso, eso hizo que la cultura se retrasara y el avance cultural de los siglos antes citados
La ciencia y el arte se refugiaron en los antiguos monasterios, mientras señores y vasallos se dedicaban por completo a la lucha. Una primitiva literatura popular utilizó las famosas cuestiones que tienen mucho que ver con las lenguas romances que esperaban llegar a su pleno desarrollo cuando las cruzadas despejasen el ambiente turbulento de continuar luchas, trayendo nuevas influencias del exótico Oriente, ojo, y donde a la vida occidental el nuevo fecundo ideal era caballeresco. Entonces nacen nuevos horizontes, como ya hemos dicho anteriormente, y España estaba unida al viejo tronco que suministró la savia a todos los pueblos de Europa, dándole una unidad formal. Ojo, y es aquí en estas épocas cuando aparece el señor, el caballero, aparece la muerte y el diablo, y que fueron plasmados en sermones plásticos sobre las vanidades del mundo. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira. Sí, profesor, no coma más huevo de huevo lagartija, profesor, porque usted puede destruir hasta un presidente.